Hermanos, tengan todos muy buenos días. Ya casi vamos a estar acá nuevamente en nuestra casa, unidos, con una misma mente, con un mismo sentir. Hoy vamos a hacerlo así, entonces con mucho gozo vamos a cantar a nuestro Dios el Salmo 72. Bendito Jehová, Dios de Colombia. Bendito Jehová, Dios de Colombia. Bendito Jehová, Dios de Colombia, que solo hace maravillas, que solo hace maravillas. Bendito su nombre para siempre, y la tierra sea llena de su gloria. Dios de Colombia, que solo hace maravillas, que solo hace maravillas. Bendito su nombre para siempre. Bendito su nombre para siempre. Muy bien, hermanos, sin disimular. Sin verdad te amo, sé que estoy dispuesto a cambiar todo lo que en mi vida sé que está mal. Sin fachadas, sin disfraces, sin disimular, guiado por tu palabra, siempre quiero andar. Basta ya de fingir, quiero llegar a ti, con mi rostro descubierto es lo que tú quieres de mí. Basta ya de fingir, quiero llegar a ti, con mi rostro descubierto es lo que tú quieres de mí. Quiero mostrar a Jesucristo, vivir siempre en tu verdad. Quiero que tomes tú mi vida, quiero que la uses ya. Quiero dejar rendida a ti toda mi vida y presentarme a ti, Señor, con la cara limpia. Basta ya de fingir, quiero llegar a ti, con mi rostro descubierto es lo que tú quieres de mí. Basta ya de fingir, quiero llegar a ti, con mi rostro descubierto es lo que tú quieres de mí.
tu amor a oración viva, es la siguiente canción. Estoy aquí, muriendo para vivir en ti. Tú me hallaste, tu presencia en mi ser. Respiro para ti, eres la fuente de mi amor. Es inagotable, tu espíritu es incomparable, tu amor es inagotable, tu espíritu es incomparable. Estoy aquí, esperándote cada madrugada. Estoy aquí, muriendo para vivir en ti. Tú me hallaste, presencia en mi ser. Respiro para ti, eres la fuente de mi amor. Tu amor es inagotable, tu espíritu es incomparable, tu amor es inagotable. Es incomparable, eres mi amor, eres mi amor, eres mi amor. Cantaré tu amor por siempre. Sobre los montes y el mar, tu amor derrama sobre mí. Mi corazón abre, Señor, mi vida entrego toda a ti. En tu verdad me gozaré, mis manos yo levantaré y cantaré del amor que tú me has dado. Sobre los montes y el mar, tu amor derrama sobre mí. Mi corazón abre, Señor, mi vida entrego toda a ti. En tu verdad me gozaré, mis manos yo levantaré y cantaré del amor que tú me has dado.
cantaré de tu amor por siempre, cantaré de tu amor por siempre, cantaré de tu amor por siempre, cantaré de tu amor por siempre. Mi gozo se desborda, no lo puedo contener. Junto a los redimidos alzaré mi voz, dando gloria a ti, Jesús. Cantaré de tu amor por siempre, cantaré de tu amor por siempre, cantaré de tu amor por siempre, cantaré de tu amor por siempre. Mi gozo se desborda, no lo puedo contener. Junto a los redimidos alzaré mi voz, dando gloria a ti, Jesús. Cantaré de tu amor por siempre, cantaré de tu amor por siempre, cantaré de tu amor por siempre, cantaré de tu amor por siempre. ¿Cómo era mi vida antes de conocer a Cristo? Mi vida antes de conocer a Cristo era una vida llena de tristezas, sin paz en mi corazón, con envidia y enredada en los vicios del mundo. ¿Cómo me di cuenta que necesitaba a Cristo? Siempre supe que le fallaba a Dios, pero complacía más la carne. Me di cuenta que era pecadora y decidí buscarlo cuando tuve dificultades en mi vida. ¿Cómo recibí a Cristo como mi Señor y Salvador? Cuando entendí mi pecado, sentí arrepentimiento en mi corazón. Le pedí a Dios que me perdonara. Caí a sus pies, creí en Jesucristo como mi Salvador y decidí depositar mi confianza en Él. ¿Cómo es que Jesús hizo mi vida llena de propósitos? Ahora mi vida tiene nuevos propósitos, deseando agradarle a Dios en cada cosa que hago. El Señor me da paz en los momentos de dificultades. Siento deseos de servirle y de dar a conocer a otros que Él me dio vida eterna. Jocelyn, ¿tú tienes a Jesucristo como tu Señor y tu Salvador en tu corazón? Sí, yo tengo a Jesucristo en mi corazón. Por tu profesión de fe en el Señor Jesucristo, yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, sepultado a semejanza de su muerte. Levantado a semejanza de su resurrección. Muy buen día, mis hermanos amados, ¿cómo están? Por aquí nuevamente por medio de esta tecnología que nos permite estar en sus casas, llevar la palabra de Dios donde ustedes se encuentran. Desafortunadamente queríamos iniciar este fin de semana en la iglesia presencial, pero por diferentes razones y circunstancias no se ha podido. Pero esperamos que si las cosas siguen como van, pues sea dentro de 8 días, estaremos avisando oportunamente. Muy bien, recuerden que nosotros hemos estado hablando el libro de Gálatas, y en el capítulo 4, viendo este tema, empezamos hablando con el tema de misiones y dijimos que es un tema muy muy importante porque es el corazón de Dios. Vimos cómo de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y aprendimos y entendimos cómo Cristo, Él es el mejor misionero, el misionero más grande que Dios haya tenido. Y por esta razón vimos que Cristo es el modelo misionero que nosotros como iglesia de Dios debemos seguir. Luego entramos a ver cómo Cristo es el elemento perdido porque sin Cristo los hombres permanecen en condenación en el mundo
Y sin Cristo nosotros los creyentes nos carnalizamos, nos desviamos, nos volvemos inútiles y no podemos participar del avance del reino de Dios porque no participaremos ni de la misión ni de la visión de su iglesia. Nosotros vamos a comenzar a ver cómo Cristo, el Hijo de Dios, no solo nos dio su ejemplo, o sea, el mejor ejemplo, sino que también nos dejó un ejemplo, el ejemplo del apóstol Pablo, y esto es lo que hace 8 días habíamos comenzado a ver. Un hombre de carne y hueso, un hombre igual que nosotros, nos lo puso allí para que no tengamos ninguna excusa. Porque por lo que Cristo ya hizo por nosotros, ya somos hijos de Dios, y que podemos participar del avance del reino de Dios. ¿Cómo? Por medio de participar y llevar a cabo la gran comisión. Entonces el mensaje que continuamos con la segunda parte de este mensaje es: Cristo, el mejor misionero, nos dejó el ejemplo del apóstol Pablo. Y nuevamente vamos al libro de Gálatas, al capítulo 4, y leemos del 12 al 16. Gálatas 4, 12 al 16, dice lo siguiente: os ruego, hermanos, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros. Ningún agravio me habéis hecho, pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el evangelio al principio, y no me despreciasteis ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo, antes bien me recibisteis como un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. ¿Dónde pues está esta satisfacción que experimentabais? Porque os doy testimonio de que si hubieseis podido, os hubiera sacado vuestros propios ojos para dármelos. Me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad. Vamos a orar, hermanos. Señor Jehová, Padre amadísimo, Dios todopoderoso, Padre santo, te pido que nos traigas a memoria por medio del resumen lo que vimos hace 8 días y nos enseñe lo que vamos a ver hoy, esta mañana. Que sea de gran bendición, que sea de mucha edificación, de motivación, de reto y de ánimo este mensaje para todos nosotros, pero también para salvación para los oyentes, los que oigan y que no tengan esa relación contigo. Padre, utiliza este tiesto de barro, Padre, te lo pedimos, te lo rogamos en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Muy bien. Entonces, hablando de este tema, de que Cristo, el mejor misionero, nos dejó el ejemplo del apóstol Pablo, nosotros vimos que Pablo tuvo éxito en su vida y en su ministerio simplemente porque siempre fue un imitador de Jesucristo. Y no solo esto, sino que siempre también predicó fielmente el evangelio de Jesucristo, y además Pablo siempre reaccionó de la manera correcta cuando fue rechazado por decir la verdad. Recordemos que de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y lo envió aquí a la tierra, y por eso Cristo es el misionero de Dios. Y nosotros comenzamos a ver que Cristo nos envió al apóstol Pablo, y por eso Pablo es el misionero de Cristo. Dijimos que lo hemos leído en Gálatas 1:1. Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. La Biblia nos dice claramente cómo Cristo Jesús llamó, salvó, equipó, capacitó, perfeccionó y envió al apóstol Pablo. Y él lo envió porque fue fiel a ese ministerio que el Señor le dio al apóstol. Vimos que es un caso como cualquiera, como usted, como yo, porque Pablo antes fue un blasfemo, un perseguidor, un injuriador, mas fue recibido a misericordia porque hizo todo esto en ignorancia, por ignorancia, en incredulidad. Y vimos que la gracia de Dios fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Cristo mostró en Pablo su clemencia, para ejemplo, los que vean creer en él para vida eterna. Es decir, que Dios nos envió a Cristo, que es el misionero de Dios, y Cristo nos envió a Pablo, que es el misionero de Cristo. Ahora, el Señor hizo todo esto, como ya lo dije y vuelvo y lo repito, es muy importante, para quitar del medio las excusas que nos impiden participar del avance del reino de Dios. Porque nosotros podríamos decir, claro, Cristo, el Hijo de Dios, Dios manifestado en la carne, obedeció a su Padre. Claro, Él es especial, ¿cómo no? Pero ya vimos y empezamos a ver y vamos a seguir viendo cómo el apóstol Pablo, un hombre como nosotros, también pudo obedecer a Dios su Padre.
Y lo primero que vimos fue que el apóstol Pablo fue un imitador de Cristo. Lo vimos en el versículo 12. Os ruego, hermanos, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros. Ningún agravio me habéis hecho. Y dijimos que al igual que Cristo lo hizo, el apóstol Pablo también se identificó con nosotros los hombres. Decía el versículo 12, la primera parte: os ruego, hermanos, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros. Ahora, la Biblia enseña que nosotros los creyentes somos libres de todos los hombres. Y el apóstol Pablo, siendo libre, pero además un hombre como nosotros, de carne y hueso, nos dio ejemplo. El apóstol Pablo, habiendo sido llamado, salvado, perfeccionado, equipado, enviado, fortalecido y enviado por el mismo Señor Jesucristo, se hizo como uno de nosotros. Pablo, siendo libre de todos los hombres, se hizo siervo de todos los hombres para hacerse copartícipe del Evangelio. El apóstol Pablo corrió con los ojos puestos siempre en Cristo. Pablo golpeó su cuerpo y lo puso en servidumbre a la causa de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El apóstol Pablo hizo todo esto simplemente porque él era un imitador de Cristo Jesús, quien fue el primero en hacerse como nosotros. Y vimos que nosotros también debemos ser imitadores de Cristo, así como Pablo lo es. Y por eso aquí en Gálatas Pablo dice: os ruego, hermanos, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros. Por eso nosotros, hermanos, también debemos procurar identificarnos con todos los hombres para que nosotros podamos ganar a mayor número. Nosotros los creyentes debemos correr con nuestros ojos puestos en Cristo. Además debemos golpear nuestro cuerpo y ponerlo en servidumbre por la causa de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Lo segundo que vimos fue que al igual que Cristo lo hizo, el apóstol Pablo también se encomendó al que juzga justamente, porque ahí dice: ningún agravio me habéis hecho. Pablo está diciendo que a pesar de todo lo que él estaba sufriendo por la causa de Cristo, y lo estaba sufriendo de los incrédulos, pero también sufriendo por causa de los hermanos, de los Gálatas, porque estaban atacándolo. Y Pablo, a pesar de todo esto, les dice que ningún agravio, ninguna ofensa, ningún mal, ningún daño, ningún perjuicio le han causado a él. ¡Wow! Pero ¿cómo pudo Pablo aguantar todo esto? Simplemente porque Pablo siempre fue un imitador de Cristo. Y cuando fue agobiado, agraviado, injuriado por los hombres, esto incluyendo a sus propios hermanos, Pablo encomendó la causa al que juzga justamente, al Señor Dios Todopoderoso. La Biblia nos dice que Cristo nos dejó ejemplo de soportar, aunque sufriera injustamente. Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que nosotros sigamos sus pisadas. Y aunque muchos maldecían a Cristo, Cristo no le respondía con maldición. Y aunque mucho él padecía, lo amenazaban, le hacían daño, Cristo nunca los amenazó. Cristo siempre encomendó su causa al que juzga justamente. Y aquí en este libro de Gálatas el apóstol nos dice que como un imitador de Cristo que él es, en sus momentos difíciles de la vida, en los momentos difíciles de su ministerio, él también encomendó su causa al que juzga justamente. En cuanto a nosotros, la Biblia también es muy clara en decirnos que cuando nosotros suframos agravios, insultos, debemos encomendar la causa al que juzga justamente. Si la gente o a nuestros propios hermanos nos hacen mal, nosotros debemos no pagarles de la misma manera, no mal con mal, sino con el bien, vencer al mal, porque nosotros estamos llamados a estar en paz con todos los hombres. Ahora, debemos dejar que sea el Señor el que se encargue de esto, porque el Señor dijo: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Nosotros debemos obedecer a Dios nuestro Padre, así como el apóstol Pablo obedeció a Dios, a pesar de todo. Ahora, todo esto debió ser así, ¿por qué? Vamos a entrar ya en materia, en el segundo punto, en lo que nos compete el día de hoy. La segunda parte, no alcanzaremos a ver el total del mensaje, pero sí la segunda parte. Y el segundo punto es que el apóstol Pablo fue un mensajero de Cristo. Versículos 13 y 14. Pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el evangelio al principio, y no me despreciasteis ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien me recibisteis como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. Entonces lo que vamos a ver primero es que el apóstol Pablo siempre predicó el evangelio de Cristo. Versículo 13, pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el evangelio al principio. ¿Qué
Qué tremendo, porque el apóstol Pablo muchas veces dijo, para vosotros es seguro que yo siempre os diga las mismas cosas. Él nunca cambió el mensaje. Siempre les predicó el Evangelio de Jesucristo. Hay un pasaje muy importante para que entendamos todo este contexto y todo este fundamento. En 1 Corintios 2, 1 al 5 dice lo siguiente. 1 Corintios 2, 1 al 5. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo, ya esté crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y con mucho temor y temblor, y ni mi palabra y ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Cuando el apóstol Pablo fue a los hombres, y con eso estamos diciendo que fue a donde los incrédulos, pero también a los creyentes, él fue a llevarles el testimonio de Dios. Él siempre llevaba la palabra de Dios, el Evangelio de Jesucristo. Y por eso Pablo nunca fue con excelencia de palabras o de sabiduría. Él iba con la palabra de Dios, que es poderosa, no con palabras humanas, infladas, rebuscadas, elegantes, persuasivas, no. Cuando el apóstol Pablo fue a los hombres, a los creyentes incrédulos, él sabía solamente a Jesucristo y este crucificado. Es decir, él iba sabiendo el evangelio liberador de la salvación. Cuando Pablo fue a los hombres, él estuvo entre ellos con debilidad y con mucho temor y temblor, porque Pablo sabía un principio fundamental y maravilloso, y era que cuando él era débil, entonces era fuerte, porque el poder de Cristo reposaba sobre él. Cuando el apóstol Pablo fue a los hombres, ni sus palabras, ni mucho menos la predicación del Evangelio, fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que la fe de los hombres y de los creyentes no estuviera fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Y aunque Pablo padecía de una enfermedad, que él mismo le decía el aguijón en la carne, era tremendo, porque el apóstol Pablo era débil, padecía mucho en su carne, pero aún así él continuaba ferviente y fehacientemente predicando el Evangelio de Jesucristo, porque entendía que en Cristo hay poder. Por eso aquí en Gálatas nos dice, pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el Evangelio al principio. Si ven, él era fiel a la predicación del Evangelio, siempre lo predicó. En cuanto a nosotros, hermanos, recordemos que lo que la Biblia nos dice en Hebreos 4, 15 y 16. Hebreos 4, 15 y 16 nos dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hermanos, nosotros los creyentes somos los mensajeros de Dios, que debemos llevar las buenas nuevas a todos los hombres. Nosotros somos los mensajeros de Dios que debemos predicar el Evangelio de Cristo a toda criatura, a todos los hombres, a pesar de nuestras debilidades, que son muchas. Y eso es posible porque nosotros, hermanos, tenemos un sumo sacerdote que se puede compadecer de nuestras debilidades. Y lo único que nosotros debemos hacer es acercarnos confiadamente al trono de la gracia, al trono de Dios, para pedirle, para clamarle, para rogarle que el Señor, por su gracia y su poder, nos ayude a seguir adelante sin retroceder, sin desfallecer, a pesar de todas nuestras debilidades. Si nosotros hacemos esto, mis hermanos, Dios nos va a dar la gracia necesaria y el poder necesario y la fuerza necesaria para seguir adelante cada día de nuestra vida, para llevar el mensaje a los hombres sin desmayar. Por esto, segundo aspecto, el apóstol Pablo siempre fue recibido como un misionero de Cristo.
versículo 14 dice: y no me despreciasteis ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien me recibisteis como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. Aquí vemos algo muy interesante, porque el apóstol Pablo tenía una prueba tremenda en su cuerpo. Y aunque Pablo tenía una gran prueba en su cuerpo, en su carne, por eso Pablo era débil. Y los hermanos de Galacia al principio no lo despreciaron. A pesar de su enfermedad y su debilidad, no lo tuvieron en poco, no lo desatendieron, no lo tuvieron en poca estima, todo lo contrario. Tampoco no lo desecharon tampoco, o sea, no lo rechazaron, no lo excluyeron, no lo menospreciaron, no lo echaron, no lo abandonaron a pesar de su debilidad y su problema y su enfermedad, sino que todo lo contrario, dice la palabra, lo recibieron, lo acogieron, lo albergaron, lo adoptaron como a Cristo Jesús. A pesar de la prueba que Pablo tenía, lo recibieron como si Pablo fuera Cristo. ¿Verdad qué interesante? Quiero que veamos un pasaje bien interesante, porque acuérdense en que nosotros los hombres nos equivocamos mucho, porque no miramos lo que está frente a nuestros ojos. Eso es lo que miramos, lo que está frente a nuestros ojos: el parecer, la hermosura, la grandeza, la riqueza, la lenguilarguería, la palabrería. Y si predican con iPhone, iPad, si son telequinéticos, cibernéticos, nos engañamos. Y acuerde que el Señor no mira eso, sino que el Señor mira el corazón. Y muchas veces nos equivocamos, las apariencias nos dejan engañar, y el Señor les dio una lección tremenda a sus discípulos, a los meros, les dio una lección tremenda. Vamos a leer, vea lo que dice Marcos 9, 33 al 37. Marcos 9, 33 al 37 dice la palabra: y llegó a Capernaum, y cuando estuvo en casa les preguntó: ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron, porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Y tomó a un niño y lo puso en medio de ellos, y tomándole en sus brazos les dijo: el que reciba en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí, y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. O sea, a Dios el Padre. Qué fácil, hermano, cuando nosotros nos desenfocamos y nos ponemos a pelear para ver quién ha de ser el mayor, sin entender que si queremos ser el primero, debemos ser los postreros de todos, los siervos de todos. Porque nosotros los creyentes somos llamados a no hacer nada por contienda o vanagloria, sino antes con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a uno mismo. Nosotros somos llamados a no a mirar solamente por lo nuestro, sino a mirar también por lo de los demás, de los otros. Y nuestro Señor Jesucristo nos dejó esto muy claro por medio de este pasaje en Marcos. Pues el Señor Jesucristo, estando allí con los grandes hombres de Dios, tomó un niño, el que parecía menos importante a los ojos de estos hombres de Dios, pues ni lo habían saludado, me imagino. Y Jesucristo puso a este niño en medio de todos estos grandes hombres de Dios y les dice: el que reciba en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí. Y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. ¡Qué enseñanza! Todos peleándose por recibir a los apóstoles más renombrados, y un niño despreciado, seguro le dijeron: chite, carajo, eche para afuera, no moleste, no estorbe aquí. El Señor Jesucristo estaba mostrándoles a estos creyentes que se creían mucho,
que ellos realmente no eran tan espirituales como decían serlo, como se creían ser, pues eran unos egoístas, enfocándose en ellos mismos y dejándose de enfocar en los demás, pues el Señor los había enviado era a servir a los hombres y no a servirse a ellos mismos. Algo muy parecido a lo que hizo cuando les dijo que lavaran los pies. Siempre sea el número 2, no el 1. El Señor les dice, antes de estar pensando en quién es el mayor, piensen en los demás hombres, en los que parecen menores y más débiles a vuestros ojos. Vea lo que dice la Biblia, nos dice la Biblia, hermanos, en Romanos 15, 7. Por tanto, recibió los unos a los otros, como también Cristo nos recibió, para gloria de Dios. ¡Wow! Hermanos, si Cristo Jesús recibió a prostitutas, a ladrones, a asesinos, ¿quiénes somos nosotros para decidir a quién recibimos y a quién no recibimos? ¿A quién para nuestros ojos es valioso y quién no lo es a nuestros ojos? Los de Galacia recibieron al apóstol Pablo como el misionero de Cristo, a pesar de que tenía una prueba en su cuerpo. Y la Biblia dice, y no me despreciasteis ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo, antes bien me recibisteis como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. Ahora, ¿esto qué tiene que ver con nosotros, mis amados hermanos? Muchísimo, muchísimo. Porque vea lo que dice Colosenses 3, 12 al 13. Colosenses 3, 12 al 13. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos llamados, de entrañable misericordia, benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviera queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Hermanos, si nosotros tenemos queja contra otro hermano, debemos estar dispuestos a perdonarnos los unos a los otros, porque la palabra de Dios dice que lo perdonemos de la manera como Cristo nos perdonó a nosotros, que así también nosotros debemos perdonar a nuestro hermano. Porque nosotros, hermanos, debemos recibirnos los unos a los otros, así como también Cristo nos recibió para la gloria de Dios. Hermanos, nosotros debemos acogernos, albergarnos, adoptarnos los unos a los otros en lugar de despreciarnos, tenernos en poco, desatendernos, tenernos en poco estima. Hermanos, nosotros debemos acogernos, albergarnos, adoptarnos los unos a los otros en lugar de desecharnos, es decir, de rechazarnos, excluirnos, menospreciarnos, echarnos, abandonarnos los unos a los otros. El apóstol Pablo fue enviado por Cristo mismo para que predicara el evangelio, porque Pablo era el misionero de Cristo. Y en este momento nosotros también aquí podemos mirar otro aspecto a considerar dentro del contexto de este pasaje, y es que el Señor nos manda a honrar a los líderes designados por Él. Vea lo que dice en Primera de Tesalonicenses 5, 12 y 13. Primera de Tesalonicenses 5, 12 y 13. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor, y os amonestan, que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra, tened paz entre vosotros. Aquí el Señor en su palabra nos dice que reconozcamos a los que trabajan entre vosotros, los que se ocupan constantemente de las almas, de la obra del Señor, los que funcionan activamente en la obra del Señor, y los que los reconozcamos a los que nos presiden en el Señor, los que nos dirigen, los que están ahí en la obra siempre, dirigiendo a los demás, motivándolos a seguir al Señor Jesucristo. Y además nos dice que reconozcamos a los que nos amonestan, es decir, a aquellos que nos advierten, que nos corrigen cuando hemos hecho algo digno de reprender o de censurar, para que lo enmendemos, lo corrijamos, lo arreglemos. Y el Señor también nos dice aquí en su palabra que fuera de reconocer a los que trabajan y nos presiden, que también los tengamos en mucha
estima, mucha consideración, mucho aprecio, mucha simpatía. Los estimemos porque se están desgastando y gastando todo lo suyo por amor a nosotros, siendo ese líder y su familia el blanco número 1 de Satanás. Además, que le tengamos mucho amor, tengamos mucho cariño especial, sin que medie interés alguno. Los amemos con el amor que Dios nos dio, con el amor ágape, ese amor a pesar de. Y nosotros debemos hacerlo de todo nuestro corazón, porque aquí la Biblia nos dice: os rogamos, hermanos. Hay dos pasajes muy interesantes que son Hebreos 13:7. Vea lo que dice Hebreos 13:7. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál ha sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Y en Hebreos 13:17, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Hermano, aquí el Señor nos llama la atención para que nos acordemos quién fue el que nos habló la palabra de Dios. ¿Tú te acuerdas quién te habló a ti la palabra de Dios? Y que miremos cuál haya sido el fin de la conducta de esa persona que nos habló la palabra de Dios. Hermano, cada día están cayendo en todo el mundo varios pastores, siervos de Dios, hombres que un día hablaron la palabra de Dios, pero que un día dejaron de andar en el Espíritu Santo para andar en la carne, confiando en sí mismo, en su propia opinión, en su propia prudencia. Empezaron a confiar más en la tecnología, más en los libros, en las conferencias humanas, en los pensamientos humanos, que en la palabra de Dios, y terminaron con una mala conducta. Resultando fue que cayeron de la gracia del Señor. Y el Señor aquí no nos manda a imitar esa conducta, sino que nos manda a imitar su fe, la fe con la que nos hablaron la palabra de Dios. El caso del apóstol Pablo, qué fe la de ese hombre, porque a pesar de su debilidad, de los ataques, de las pruebas en su carne, a pesar de que muchos de los hermanos lo rechazaron, lo traicionaron, a pesar de todo esto, que hermanos lo abandonaron, él siguió siempre adelante, viviendo y predicando el Evangelio de Jesucristo. Siempre predicó el Evangelio de Jesucristo, porque Pablo era el misionero de Cristo. Pablo vivió velando por las almas de sus hermanos, porque él sabía que un día daría cuenta de esto delante del tribunal de Cristo, mis hermanos. Mis amados hermanos, su servidor, siempre les ha hablado la palabra de Dios. Siempre les he predicado el Evangelio de Jesucristo. Y gracias al amor, a la misericordia, a la paciencia, a la fidelidad de mi Señor y Salvador Jesucristo, hasta el día de hoy, su servidor ha podido seguir adelante. A pesar de mi debilidad, a pesar de la debilidad de mi familia, de mi esposa, de mis hijos, a pesar de los múltiples y muchos ataques que hemos recibido del diablo, del mundo y aún de muchos hermanos, a pesar de las pruebas en nuestra carne, a pesar de nuestra debilidad, a pesar que muchas personas nos han censurado, nos han rechazado, nos han apartado, y aún muchos de hermanos nos han abandonado y otros nos han traicionado. Un servidor, mis hermanos, ha podido seguir hasta ahora sirviendo y predicando el Evangelio de Jesucristo, y además velando por las almas de ustedes, mis amados hermanos, simplemente porque soy un misionero de Cristo, capacitado por Él para participar del avance del reino de Dios. Porque sé muy bien que un día voy a dar cuenta de toda mi vida, de toda mi conducta delante del tribunal de Cristo. Y no me estoy quejando con ustedes, ni les estoy echando en cara.
Porque de todo corazón les digo a sí mismo, como el apóstol Pablo lo dijo, ningún agravio me habéis hecho. Pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo no os anuncié el evangelio al principio y no me despreciasteis, ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien me recibisteis como un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. Para mí, hermanos, el vivir es Cristo y el morir ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en el beneficio de la obra, no sé qué escoger. Hermanos, yo estoy en esta iglesia por causa de servir a mi Señor y Salvador Jesucristo. Yo sé muy bien que un día debo presentarme aprobado delante de mi Señor y Salvador Jesucristo. Yo no estoy en esta iglesia buscando sus dádivas de ustedes, hermanos, sino que estoy buscando fruto que abunde a vuestra cuenta. Porque así como yo un día me tengo que parar en el tribunal de Cristo y rendir cuentas, así mismo cada uno de ustedes, mis amados hermanos, un día se tienen que parar delante del tribunal de Cristo y también rendir cuentas al Señor. Tú escuchaste esta mañana que Cristo es el sumo sacerdote, que puede compadecerte de ti y quiere compadecerte de ti, pero tú debes acercarte a Él. Y por eso hablamos del Evangelio, que es la ley, la gracia y la cruz del Calvario, tomando una decisión. Entonces recuerda que Dios ha escrito su ley moral, los 10 mandamientos, en el corazón de cada uno de los seres humanos, de toda la tierra, de toda esta creación. Y ahí están esos mandamientos. Y fuera de eso nos ha dado también conciencia, o sea, la capacidad de saber cuándo quebrantamos esos mandamientos. Y todos somos conscientes que lo hemos hecho infinidad de veces. Es decir, que somos pecadores, somos deudores a Dios, le debemos. Y si fuéramos a un juicio con Él, saldríamos a deberle, seríamos declarados culpables y enviados al infierno. Pero precisamente el Señor llama en toda parte del mundo a los hombres para que se arrepientan y lo busquen a Él. Tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados para con Dios. ¿Estás dispuesto a reconocer nuestros pecados, a confesárselos a Dios, queriendo apartarnos de ellos, vivir una vida que le agrade al Señor? Y también debemos poner toda nuestra confianza en la cruz de Cristo, en el Calvario, en la obra redentora que Jesucristo hizo por nosotros, porque Jesucristo es la propiciación, el pago por nuestros pecados. Él es nuestro sustituto, Él se puso en la cruz en lugar nuestro para pagar nuestros pecados. Pero es necesario que nos arrepintamos para con Dios y pongamos nuestra fe en el Señor Jesucristo. Decidamos acogernos a la cruz del Calvario, a la gracia de Dios. Hermanos, nosotros somos los mensajeros de Dios, que debemos llevar las buenas nuevas a los hombres, el evangelio de la salvación. Y la pregunta es, ¿lo estamos haciendo? ¿Excusas? Las que quiera. Yo no estoy preguntando la excusa, estoy preguntando, tú como mensajero del Señor, ¿estás llevando las buenas nuevas a toda criatura? Nosotros tenemos la libertad para acercarnos al trono de la gracia, para alcanzar la misericordia y la gracia en el oportuno socorro del Señor. Es decir, que en esta tarea que estamos no es fácil, es dura, difícil, pero contamos con que podemos llegar al trono de la gracia del Señor, pedir auxilio, socorro al Señor que nos ayude. ¿Lo hacemos? ¿O nos llenamos de amargura? ¿O tratamos de tapar esa angustia, ese dolor con cosas de este mundo, involucrándonos en pecado, o involucrándonos en negocio, enredándonos en qué? Si estamos llegando al trono de la gracia para alcanzar misericordia, hallar gracia y el oportuno socorro para poder seguir adelante cada día. Hermanos, muchas veces ofendemos,
así como también muchas veces nos ofenden. ¿Nos estamos perdonando los unos a los otros? Hermanos, apreciamos, recibimos, amamos, ayudamos a nuestros hermanos. Hermanos, a nosotros solamente nos gusta amonestar. Si vemos a alguien en una falta, llegamos a darle varilla con la Biblia. Pero cuando nos vienen a dar varilla a nosotros por falta que cometimos no nos gusta. La ley del embudo. Lo ancho para uno y lo estrecho para los otros. ¿Cómo es la cosa? No, hermanos, si podemos amonestar aquí, si nos amonestan debemos recibirlo con humildad. Con toda humildad recibir esa amonestación que viene del Señor. Hermanos, vamos a orar. Señor Jehová, Padre Santo, Dios Todopoderoso, Padre amado, gracias te damos por tu palabra, Señor. Y ayúdanos, Señor, a ser esos mensajeros tuyos, Señor, que prediquemos el Evangelio de tu Hijo Jesucristo a toda criatura. Que dejemos de sacar excusas, Señor, que nos entreguemos total y completamente a ti. Te pidamos, te rogamos, busquemos el trono de la gracia para hallar el oportuno socorro, Señor, constantemente humillados, buscando, pidiéndote auxilio, socorro, pidiendo que nos fortalezca, nos cuide, nos proteja, nos anime, nos ayudes, para que no desmayemos y cumplamos con creces la misión que nos has encomendado, Señor, de ser luz en este mundo de tinieblas, de proclamar la verdad, de predicar el Evangelio, llevar las buenas nuevas a los hombres. Padre, te damos gracias y te lo pedimos en nombre de tu Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.